reportes de hechos de violencia que lamentar en esta celebración, a pesar de la pólvora. Un lunar fue el incómodo momento, eso sí, Ricardo, que se vivió con el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, al llegar al estadio Atanasio Girardot, quien fue recibido con hostilidad e insultos por parte de algunos hinchas de Nacional, que por fortuna no pasó a mayores, pero hasta el momento, sin problemas, la celebración en Medellín y el área metropolitana, Ricardo. Hablando de ese episodio, pero sobre todo hablando de la final del fútbol colombiano que resultó exitosa, sin dificultades, sin sobresaltos, una semana después de los líos que hubo en el Pascual Guerrero, no los hubo en el Atanasio Girardot. Nos atiende a esta hora don Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Don Fernando, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Primero le pregunto por el trago amargo. ¿Cómo le fue en esa entrada al estadio Atanasio Girardot? ¿Qué fue lo que pasó exactamente allí? Las imágenes nos muestran que algunos hinchas intentaron increpar, o la verdad fue uno, fueron dos, tres a lo sumo, no fue la mayoría, no fue masivo realmente el episodio. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue lo que pasó? No, fue un momento incómodo, pero yo creo que eso se debe obviamente al momento que se estaba viviendo de exaltación y no comprender mucho el sistema de fútbol y nuestro juzgamiento y lo que tenemos, ¿sí? Entonces, eso mezclado con un poquito de ignorancia produce esas reacciones. Pero como usted dice, no pasó a mayores. Yo creo que teníamos un plan de entrar por otro lado, pero no pudimos, y entonces entramos por la mitad de todos los hinchas, que también pues obviamente no es lo más responsable en momentos como este. Pero definitivamente no pasó a mayores, y yo creo que eso no va a empañar la fiesta que tuvo ayer la ciudad. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre lo que decíamos, una pancarta gigante en el Atanasio Girardot en las tribunas y parte de la narrativa de los hinchas? Al final el fútbol es todo eso, el fútbol es una mezcla de sentimientos, es una mezcla de hechos, es una mezcla de épica. Cuando dice contra todos, DIMAYOR se siente aludida. ¿Por qué existía ese sentimiento de los hinchas del Nacional creyendo que todo el mundo estaba en contra de ellos y que por eso estaban haciendo todos los sectores lo posible para que no fueran campeones? Para nada, no se entiende bien el sistema que tenemos, y obviamente el tema mediático es complejo y simplemente se registran algunas interpretaciones mediáticas sobre decisiones que tiene que tomar la DIMAYOR. Este es un campeonato serio, organizado, con unas reglas de juego, con un reglamento, con un código único disciplinario que hay que aplicar, y por más de que uno tenga sentido común en muchos temas, pues hay que aplicar el reglamento de la manera como está escrito. Entonces eso produce reacciones como las que vimos ayer, como las que están en la pancarta seguramente, sí, pero es un poquito de ignorancia del sistema. No hubo para nada, de alguna manera, dificultarle a Nacional su participación en la liga. Simplemente se tomaron unas decisiones con base en unos hechos, que además hay un debido proceso, hay una comisión, un comité disciplinario que no tiene que ver con la administración, y ese es nuestro sistema que todos hemos acordado, pero para los hinchas es un poquito complejo cuando esas decisiones obviamente no favorecen a su equipo. Pero no son solo los hinchas, presidente, también los jugadores y el cuerpo técnico de Nacional se quejó durante todo el semestre de los castigos, las sanciones que, como usted lo dice, pues están consignadas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana. Usted estuvo en la premiación, puso las medallas. ¿Algún jugador le dijo algo, le hizo algún comentario o alguien del cuerpo técnico? Absolutamente ninguno, todo lo contrario, todos agradecidos, todos contentos, todos en un momento de celebración. Y yo creo que el buen juego en el campo borra absolutamente todo lo otro, y de verdad el mejor argumento para un equipo que va a quedar campeón es su juego. Y ese es el único argumento que al final vale. No vale ni el escritorio, no vale las cosas que sucedan fuera de la cancha. Lo único que vale es lo que sucede en la cancha, y eso fue lo que demostró Nacional, que fue el mejor equipo del semestre definitivamente. Sí, doctora Jaramillo, había expectativa por la seguridad en el Atanasio Girardot. Todo esto además después de lo ocurrido hace 8 días en el Pascual Guerrero. ¿Sirvió ese reconocimiento facial de la registraduría para garantizar la seguridad en el estadio, la seguridad de los hinchas? Yo creo que es un elemento muy positivo, un elemento más desde el punto de vista de prevención, que tenemos que seguir implementándolo porque es indispensable, como lo vimos obviamente en lo sucedido en el Pascual Guerrero, la identificación plena de las personas que están en el estadio para poder hacerles un seguimiento, y si han cometido actos de violencia, si han cometido delitos dentro del estadio,
obviamente que todo el peso de la ley descaiga y lo más importante es precisamente eso, que no haya impunidad, porque si hay impunidad, el día de mañana van a invadir un campo de juego, el día de mañana van a agredir a una persona de logística o a un policía sin consecuencias. Entonces ya vemos que tiene consecuencias, ya vemos que las autoridades están actuando, ya vimos la reacción del alcalde de Cali muy positiva a todas las medidas de prevención que se van a tomar en el Pascual de ahora en adelante, y no solo positivas de medidas de prevención, sino del seguimiento que se le hizo a estos hechos y cómo las personas fueron identificadas y capturadas. Claro. Mire, Fernando, lo que ha ocurrido en los estadios del país en los últimos días o semanas ha sido lamentable, pero quiero preguntarle por las medidas que se han adoptado en el Atanasio Girardot. Al final, ayer fue el escenario, el epicentro de la fiesta del fútbol. No hubo inconvenientes. ¿Cómo se coordinó la logística? ¿Cómo se coordinó la seguridad? La DIMAYOR tiene una parte dentro de todo ese operativo que tiene también otra arista en la policía y otra en la alcaldía de Medellín. ¿Cómo se coordinó el operativo para que se pudiera garantizar la normalidad en la final del fútbol colombiano este domingo? Siempre hay reuniones previas a cada encuentro, un encuentro como este, pues más, donde participan, como usted dice, todas las autoridades. Sí, participa la alcaldía, la policía, el club local, la DIMAYOR, participan la unidad de gestión de riesgo, participan muchas autoridades que tienen que ver con el evento, y entre ellas se tiene un plan coordinado para el día del evento, en este caso la final, plan que funcionó perfectamente. Dispositivo de policía, tengo que reconocer el esfuerzo de la policía el día de ayer desde el punto de vista de su presencia en el estadio, del número de unidades, y esto nos hace nuevamente reflexionar sobre el tema de la policía en los estadios. Es absolutamente indispensable en eventos de aglomeraciones masivas como estas, que esté la policía. Esto sería imposible brindar seguridad con un equipo logístico y con un equipo de seguridad privada. Sí. Yo creo que la policía, como su esencia constitucional tiene, que es obviamente brindarle seguridad a los ciudadanos, eso fue lo que el día de ayer hizo. Y de verdad una felicitación para todos, no solo para la policía, sino para la alcaldía y todos los que participaron en el operativo de ayer. Señor Jaramillo, pero ahí tenemos un punto complicado, porque el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, ha dicho en diferentes escenarios que el fútbol es un espectáculo privado y que la seguridad debe ser privada. ¿Usted ha hablado con él? ¿Esa posición se mantiene o el partido de ayer pudo haber sido un ejemplo de la buena manera en la que se desempeña la seguridad cuando está en manos de la policía en los estadios, y podría cambiar la posición? Porque ahí tenemos una situación que todavía no está muy clara, todavía no se ve muy definida. Esperamos que cambie la posición, esperamos seguir trabajando de la mano del Ministerio del Deporte, del Ministerio del Interior, en la Mesa Nacional de Seguridad, Convivencia y Comodidad en los estadios, para tomar las mejores decisiones. Muchas veces nos señalamos con el dedo quiénes son los responsables y no tomamos decisiones, y se nos va el tiempo procrastinando para ver qué es lo que vamos a hacer. La gente siempre pide más acción, pero definitivamente tiene que ser una acción coordinada. Yo siempre he hablado de corresponsabilidad, y eso es lo que tenemos en un evento como el partido de ayer, una corresponsabilidad que ayer fue expresada en un operativo que salió muy bien. Presidente Jaramillo, para el año entrante se va a adelantar algún tipo de campañas, además de todas las medidas restrictivas que ya usted nos ha indicado, para prevenir algunos actos de violencia o los actos de violencia que se han presentado en los estadios de Colombia, porque siempre he creído que tiene que ser campañas, tiene que ser un trabajo cultural, además del método restrictivo. Campañas se hacen, las hace la DIMAYOR, las hacen los mismos clubes. Hay que trabajar con las barras definitivamente. No es una solución de una sola vía. Yo creo que esto tiene un sentido social muy importante, que hay que trabajarlo también. Hay que tener claro cuál es la realidad de ese barrismo en el país, qué reflejan, que obviamente detrás de todo esto hay una realidad social muy compleja en nuestro país. Hay que trabajar con ellas definitivamente, y hay que trabajar en más medidas de seguridad y preventivas. Pero un mensaje importante es que yo creo que le tenemos que bajar un poquito todos, entre hinchas, llamamos aficionados, entre periodistas, entre todo el mundo, bajarle un poquito al tono para no crear situaciones complejas en donde la violencia puede aflorar. Entonces yo creo que tenemos que definitivamente rodear el fútbol y entre todos
tener una actitud diferente, no incitar a esa violencia entre jugadores, entre técnicos, entre todo el mundo que son los protagonistas del fútbol, tener conciencia de que todos tenemos que colaborar para crear un ambiente seguro en el fútbol. Sí, ¿y cómo se puede hacer eso, don Fernando? Porque hemos visto periodistas, hemos visto locutores que han publicado videos que obviamente son con tono de hincha, que claro, pueden incidir, no son los responsables de la violencia, ni más faltaba, pero pueden incidir, pero también vemos directores técnicos, pero también vemos jugadores de fútbol, y es cierto, se está generando un halo, un ambiente en el fútbol de animosidad que puede llevar a que se desencadenen hechos de violencia. Repito, no son los responsables, porque al final quien decide atacar, quien decide lanzar pólvora directamente a los policías, quien decide usar un arma cortopunzante, pues es un criminal. Pero ¿cómo se puede trabajar con todos esos sectores que hacen parte de la fiesta, señor Jaramillo, para que todos le bajemos un decibel, o 2, o 3 a la forma en la que hablamos del fútbol? Al final el fútbol es un juego, eso no se nos puede olvidar. Ricardo, ese es el mensaje más importante, es que yo creo que todos le tenemos que bajar 1 o 2 decibeles a esto, ¿sí? Para no crear situaciones más complejas. Definitivamente los únicos responsables son las personas que deciden en un estadio de fútbol agredir a las personas, agredir a los uniformados, agredir a los mismos espectadores. Ellos son los principales responsables. Pero dicho eso, sí tenemos que crear mejores condiciones. Primero, de seguridad y prevención, y segundo, también condiciones que esto definitivamente, como usted lo dice, es un juego, ¿sí? Entonces, muchos mensajes son un poco incendiarios, mensajes que vienen de diferentes partes, y en eso tenemos que ser conscientes que, a pesar de que parezca que no tenemos una responsabilidad, claro que tenemos una responsabilidad en no incitar más a esa violencia que puede generarse en un estadio de fútbol. Entonces, mi llamado es a la responsabilidad de todos, a que todos rodeemos el fútbol y a que de verdad cada vez que estemos pensando, porque hay muchos que piensan es como hinchas en este momento y se expresan como hinchas, lo pensemos 2 veces para no crear situaciones más complejas. Sí, doctor Jaramillo, hablando de seguridad, el ministro Juan Fernando Cristo anunció la semana pasada una reducción policial que va a ser gradual, una reducción policial en los estadios. En 2024 el 45% en el acompañamiento policial, para 2025 el 60%, 2026 la reducción sería del 70% y en 2027 la reducción sería del 80%. ¿Quién va a asumir la responsabilidad, hablando de responsabilidades también, frente a la seguridad de los estadios en Colombia? Sobre todo porque lo que insinúa o lo que dice el Ministerio del Interior es que ya va a quedar a cargo de una seguridad privada. Sí, eso es lo que se ha venido tratando en esta Mesa Nacional de Seguridad y Convivencia y Comodidad en los Estadios, ¿sí? Pero creo que sobre ese tema hay que reflexionar definitivamente. No se trata tampoco de que los únicos responsables sean la fuerza pública y la policía, no, pero sí de tener un esquema que de alguna manera le brinde seguridad al espectáculo. Pero y ese esquema nosotros estamos convencidos de que no es a través de una compañía de seguridad, que hoy en Colombia no hay compañías de seguridad preparadas ni las unidades suficientes para brindar seguridad en un estadio como el Atanasio en la noche de ayer. Sí, eso sí si lo yo tengo le entiendo clarísimo. bien, si le entiendo bien, doctor Jaramillo, entonces la DIMAYOR no está de acuerdo con este anuncio que hizo el Ministerio del Interior de ir reduciendo gradualmente la presencia policial en los estadios. No estamos de acuerdo, así lo manifestamos en un comunicado. Yo creo que hay una interpretación equivocada de una sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, y creo que sobre eso tenemos que reflexionar todos, porque primero el fútbol, a pesar de que no es lo más relevante en el país, tiene una relevancia que de verdad está ahí, ¿sí? Y la tenemos que reconocer desde todo punto de vista, desde el impacto social que tiene, desde el entretenimiento que se le da a un país como Colombia. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, todo el esfuerzo que se hace para dar a Colombia un entretenimiento como da el fútbol, y creo que entre todos tenemos que ser conscientes que hay que rodearlo y apoyarlo. Sí, señor Jaramillo, ¿se podría jugar un partido como el de ayer, Nacional Tolima, en el Atanasio Girardot, sin policía, sin el apoyo de la policía? Yo lo veo totalmente imposible, más cuando el resultado fue positivo. Imagínese un resultado negativo en un entorno como el de ayer. Yo creo que eso sería imposible.
Presidente, y ya hablando del calendario 2025, porque es que la liga comienza en un mes, exactamente, la Liga Betplay Dimayor 2025-1, quería preguntarle qué motivó a la Dimayor a agregar otra fecha, a agregar la fecha de clásicos nuevamente, entendiendo que siempre se aprieta el calendario y que además hay conciertos, hay torneos internacionales. Y permítame agregarle otra pregunta pequeña, y es ¿por qué no cambiar el formato del descenso para el año, del descenso y el ascenso para el año 2025, sabiendo que dio tanto de qué hablar en este 2024? Claro. Rápidamente, lo primero es que tenemos un contrato en donde tenemos una cláusula que nos compromete a una fecha de clásicos. Entonces, el año pasado hicimos una atrocidad ese contrato para no poder tenerla, para eliminar la fecha de clásicos por el calendario apretado, porque teníamos Mundial Femenino Sub-20. ¿Sí? Entonces, eso es la razón, fue simplemente una razón contractual. El descenso se ha discutido varias veces, descender con los dos últimos, pero pues eso no ha pasado, seguimos con el promedio y sí vamos a crear condiciones diferentes, obviamente, para que no nos suceda lo que nos sucedió este año en toda esa confusión que se encontró. También se propuso que el torneo, fuera de un año, pero los clubes votaron que no, entonces vamos a mantener los semestres. Si el torneo lo pudiéramos hacer de un año, sería muy simple. El primero, el campeón asciende, y el primero en reclasificación también asciende. Esa sería la manera más sencilla, pero se mantienen los dos torneos al año. Estamos en manos de los clubes de la Primera B, bueno, y de la Primera División, para saber si hay cambios o no en el calendario de la Primera B, para evitar lo que pasó este año, que no dejó de meter ruido también, mucho ruido al final en torno a diferentes temas. Doctor Jaramillo, dependemos de los clubes al final si hay alguna modificación para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó con el Unión Magdalena y Llaneros. No, va a haber modificación del reglamento, va a ser mucho más claro. Vamos a tener una junta de competencia con los 16 clubes del torneo para tomar esa decisión, por supuesto, antes de que empiece la competencia el próximo año. Pero sí, ya tenemos un borrador que da claridad absoluta en la manera como se asciende. Evitar este tipo de situaciones. Es Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, hablando con Mañanas Blue, con nosotros sobre la final del fútbol colombiano, sobre lo que viene para el torneo de la A y el torneo de la B. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Una feliz Navidad. A ustedes, Ricardo, y feliz Navidad a todos. 8:17 minutos. Siguen celebrando en todo el país los hinchas de Nacional. En Bogotá, en Subo, en Santa Isabel, en diferentes sitios hubo concentración. Allí estuvo el ojo de la noche, Eduard Porras. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Celebración hasta la madrugada de los hinchas del Nacional por el título número 18. En algunos puntos de la ciudad se tomaron las principales vías. Por ejemplo, en la localidad de Suba, en el barrio La Gaitana, Lisboa, suspendieron el paso de los vehículos, pero también muchos arriesgaron su integridad y la de los pasajeros de los buses del SITP porque se subieron a cantar y a saltar en estos buses que iban hacia el sur y norte de la capital del país. En el barrio Santa Isabel, sobre la carrera 24 con calle Segunda, fueron centenares de hinchas. Tal vez fue el punto donde más se concentraron los aficionados verdolagas a celebrar, y allí estuvieron hasta la madrugada. Lo bueno, dice la Policía Nacional, no hubo víctimas mortales, no se presentaron homicidios en Bogotá, pero lo malo fue la cantidad de pólvora que se vio en cada festejo. En Kennedy, en Usme, en Rafael Uribe y en la mayoría de localidades se vieron algunos hinchas cantando hasta altas horas de la noche. Escuchen cómo se vivió la fiesta verdolaga aquí en Bogotá. Y mientras muchos estaban de fiesta, la familia de un hincha del Nacional que se encuentra recluido en la clínica de Occidente desde hace 8 días está buscando una explicación de lo ocurrido después del primer encuentro. Dicen ellos que esta persona salió hasta el centro comercial Titán Plaza, allí estuvo viendo el partido y luego misteriosamente al parecer cayó desde el segundo nivel, lo encontraron casi a las 2 de la mañana, de allí lo llevaron al centro médico y su pronóstico de salud es reservado. Dicen que no les han dejado ver las cámaras de seguridad y por eso le piden a la fiscalía celeridad y ante todo que se verifique qué fue lo que ocurrió exactamente. Hablamos con el familiar y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Fiel hincha del Nacional, él se encontraba el día miércoles viendo el partido Nacional Tolima. Él no llega a la casa esa noche, entonces yo en las horas de la mañana del día jueves
lo llamo a eso de las 8, me contesta el director de operaciones, donde me dice que mi esposo tuvo una caída dentro del centro comercial y es traído a la clínica del Occidente. Entonces ya nos dirigimos para acá, para la clínica, donde él entra como NN, porque no tenía documentos, donde me dicen que él ingresa a las 3:19. De la madrugada. De la madrugada del día ya jueves. Sí. Inconsistencias por todas Inconsistencias por todos lados. ¿Ustedes tienen hijos? Claro, sí, señor. Nosotros tenemos 2 hijos, 2 niños menores de edad. Claro. Demasiadamente afectado la familia. Estamos destrozados. Edward Porras, Blue Radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Camila Carvajal, es un gusto saludarlos en esta la mejor época del año. Empezó Navidad, no solo porque se acaba el mes, se acaba el año, sino porque es el momento para dar gracias, para hacer las evaluaciones y lo más importante, para pedir aquello que nos hace falta y que siempre vamos a necesitar. Que sea un año nuevo de mucha salud, de mucho trabajo y que esta Navidad, sobre todo, sea una época en familia. Feliz Navidad para todos, gracias por haber hecho para nosotros un año maravilloso en el que ustedes estuvieron al otro lado del micrófono, pero también al otro lado de estas pantallas, porque en Blue le ponemos cara a la radio. La verdad es que este atentado navideño en Alemania ha resultado increíblemente extraño, mucho más extraño de lo esperado, porque no solamente se trataba de un médico, sino del el autor del atentado, sino de un psiquiatra. Es un hombre de 50 años y la verdad es que hasta ahora Alemania está buscando los motivos. El país continúa en shock. Ellos creían que habían tomado todas las medidas para evitar este tipo de atentados desde aquel hombre tunecino que en Berlín tomó un camión y mató a 13 personas. Bueno, ahora ha vuelto a ocurrir, ha sido en Magdeburgo, fue a la última hora del viernes, donde este hombre atravesó un mercado que estaba llenísimo de gente. Ahí mató a un niño de 9 años y otras 4 mujeres de entre 45 y 75 años, pero hubo también 200 heridos. Ahora ya sabemos cuál es su nombre. Se trata de Taleb al-Abdulmohsen, un hombre que había llegado en el año 2006 a Alemania. Ahora tiene 50 años, o sea, llevaba casi 2 décadas viviendo allí en Alemania, y lo que se sabe es que trabajaba en una clínica psiquiátrica atendiendo a delincuentes que estaban afectados por el uso de las drogas, en una ciudad apenas a media hora del lugar del atentado. Pero era un hombre que vivía su vida fundamentalmente en Internet y desde ahí había mostrado que era claramente islamófobo. Ahora el gobierno alemán está teniendo que dar todo tipo de explicaciones, porque por un lado había recibido las advertencias del propio gobierno saudí. Hablando de la guerra, hay por supuesto que hacer mención a la espera de las víctimas, una espera larga para esas víctimas de la violencia en el departamento de Antioquia, que parece que ya terminó, porque la última semana fue de buenas noticias y de descubrimientos forenses que confirman una denuncia que por años pareció un mito: la fosa común en La Escombrera, en la Comuna 13 en Medellín. El último hallazgo corresponde a restos óseos que pertenecen a 3 personas, entre ellos una mujer que de momento no han podido ser identificados plenamente, a pesar de las prendas de vestir y otros elementos que fueron encontrados por los forenses, que están dirigidos por los magistrados de la JEP, particularmente el magistrado Gustavo Salazar, que tiene una hipótesis: que allí funcionaba una base paramilitar en la parte alta de la Comuna 13 durante más de un año y nadie hizo nada, y que fue un lugar de torturas y desde donde se llevaba a la gente para ser enterrada. En la Comuna 13 hay un universo. 8:24 minutos. Padre, ¿usted tiene planes de abandonar Barranquilla en las próximas horas o se queda en el Caribe?
No, yo me quedo en el Caribe. Claro que tengo planes, pero lo voy a hacer a través de carretera. Entonces, nada, porque voy para la Samaria. Pero no, aquí está, ayer llovió en la ciudad de Barranquilla, hay mucha nubosidad hoy en la ciudad, Ricardo. Bueno, pues precisamente, padre, como usted, como la canción del Yo Arroyo, en Barranquilla se queda, ahí está mirando por la ventana de la cabina de Blue Radio, pues opera con restricciones a esta hora, padre, está con líos a esta hora el aeropuerto Ernesto Cortizos, está operando con restricciones, con dificultades y ya hay retraso en algunos vuelos, Diana. Ricardo, pues lo que se está informando ahora es que hay 2 vuelos de Wingo que vienen procedentes de Río Negro y de Bogotá y que no han podido aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortizos por mal tiempo. Como les decía el padre, Barranquilla y municipios del departamento amanecieron con un cielo encapotado, bastante nublado y de hecho hubo algunas lluvias el día anterior. Por eso la Aeronáutica Civil está informando que debido a una situación imprevista, a esta hora el aeropuerto está operando de manera restringida y están haciendo un llamado a los viajeros a que se comuniquen con sus aerolíneas para estar atento al itinerario de sus vuelos. Muy bien, pendientes a los viajeros del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, 8:26, vamos a Caracas. Habló María Corina Machado, le pide al presidente Gustavo Petro que asista el 10 de enero, pero que asista a la posesión de Edmundo González como presidente de los venezolanos. Por supuesto que otra es la forma en la que lo ve el canciller Luis Gilberto Murillo, que dice que no hay actas para nadie, ni para Maduro ni para Edmundo González, que es un cambio de posición de Colombia. Óscar Pineda desde Caracas. Buenos días, Ricardo. Este fin de semana y desde la clandestinidad, María Corina Machado ofreció una entrevista donde, entre varios temas, se refirió a la situación política que atraviesa Venezuela y las consecuencias en materia humanitaria que tendría para Colombia que Nicolás Maduro suma su 3er mandato consecutivo. La opositora venezolana asegura que la continuidad del chavismo en el poder impulsará a varios millones de venezolanos a cruzar la frontera hacia Colombia próximamente. A pesar del panorama en el que la Asamblea Nacional y en el que el Tribunal Supremo de Justicia dieron como ganador a Nicolás Maduro y no a Edmundo González en las elecciones presidenciales, María Corina Machado aseguró que el cambio político en Venezuela pudiera darse antes, durante o después del 10 de enero. Machado también dice, Ricardo, que el gobierno de Nicolás Maduro aún tiene una opción de evitar un desenlace caótico y esa opción, ella asegura, es una transición negociada, donde espera que el gobierno colombiano tenga participación. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de Colombia no ha tomado partido sobre si respaldará a Nicolás Maduro después del 10 de enero. Escuchemos. Es lo que esperamos los venezolanos, es más, estoy segura que es lo que le piden los propios colombianos. Contamos con Colombia, con su Congreso, con su gobierno para poder avanzar en una transición pacífica. Ricardo, sobre este tema también se pronunció el canciller de Colombia, tal como lo dijiste más temprano. Él aconseja al presidente Petro que no asista a la juramentación de Nicolás Maduro porque nunca se mostraron las actas que prueban su triunfo en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la última palabra la tendrá el mandatario colombiano porque Petro ya fue invitado al evento del 10 de enero, en este caso del próximo año, y será su decisión asistir o no a Caracas. Con todo y esa situación diplomática, Ricardo, el canciller mantiene que Venezuela y Colombia no deben romper relaciones porque eso perjudicaría a millones de personas de ambos países. Lo cierto, Ricardo, es que Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales si el Consejo Nacional Electoral no publica las actas de votación antes del 10 de enero de 2025, tal como lo ha dicho el canciller Luis Gilberto Murillo. Ricardo. Claro, pero Óscar, la posición del canciller Murillo resulta novedosa en el sentido de señalar que no hay actas para nadie, Luis Ernesto. El canciller dice, pues a diferencia de lo que han planteado otros países, pues básicamente es que Colombia tampoco reconoce el triunfo de Edmundo González en las urnas. Novedosa es una generosidad, un eufemismo. Lo que es cobarde, lamentable que yo entiendo que con Venezuela tenemos que mantener unas relaciones diplomáticas independientemente de que haya un dictador al lado. Es lo que más le conviene a Colombia. No le sirve ni el cerco diplomático, ni una confrontación abierta. Eso no le sirve ni a las personas que cruzan la frontera, ni a los que comercian con Venezuela, ni a los mismos venezolanos que tienen una situación humanitaria muy difícil. Pero de ahí a pasar a decir que no hubo elección, que hay que repetir la elección, o sea, es un contraste increíble, una declaración de esta naturaleza con la firmeza y la vehemencia con la que el presidente ha defendido la democracia en Guatemala, en otros lugares donde ha estado en disputa, y yo sí creo que eso es inaceptable. Yo creo que es evidente que Maduro se está robando las elecciones. Por esa razón,
Colombia no debería asistir ni legitimar una posesión de un dictador, de un usurpador, pero tampoco debe ir al punto de poner en duda que el pueblo venezolano en democracia eligió a Edmundo González. Es que la publicación de las actas que no hizo el CNE venezolano porque está cooptado, porque es una usurpación, sí la hizo toda la operación de veeduría electoral de Corina Machado, de Edmundo González, de la oposición, y se publicaron las actas y todos pudimos verlas. Así como como el pacto histórico, en la elección del 22 tenía testigos electorales, cargaron las actas, tomaron la fotografía y con eso salvaron 4 curules, pues es exactamente lo mismo que está haciendo en Venezuela la oposición, y eso hay que respetarlo y hay que reconocerlo y hay que apoyarlo. Entonces, entiendo que no se puede entrar en un choque frontal con Venezuela, como la época del cerco diplomático, pero tampoco ser tan absolutamente indolente con una democracia que votó y que eligió a un presidente distinto, que es Edmundo González. Lo que pasa es que a pocos días del 10 de enero, Andrés, el gobierno del presidente Petro está quitando los velos de frente, como lo que considera, lo ha dicho ya el presidente. Para el presidente Gustavo Petro pareciera más grave lo que él llama bloqueo económico de Estados Unidos que Nicolás Maduro, a quien ha visitado al menos 3 veces en Caracas, se haya robado las elecciones. Yo creo que el presidente, Ricardo, está preparando gradualmente toda una justificación y toda una argumentación, no sé si para reconocer oficialmente la victoria de la falsa victoria de Nicolás Maduro, o simplemente para hacer presencia en su posesión. Entonces lo vemos un día que estaba muy entusiasmado por allá en un discurso en Barranquilla, que dijo, es que no me quieren dejar ir a Venezuela, pues yo veré si voy, dijo. O está esa tesis que anda ventilando últimamente, de que Venezuela es víctima de un bloqueo económico y que en esa medida, en la medida en que hay un supuesto bloqueo económico, no hay certamen electoral que pueda considerarse válido, por lo tanto, me imagino, a eso va, pues tampoco hay clara una victoria de Edmundo González. Yo tengo la impresión, Ricardo, no sé si sea únicamente yo, que las posiciones y el lenguaje del canciller y del presidente han empezado a ser gradualmente divergentes, no mucho, no tanto tal vez como uno quisiera, pero seguramente el canciller, preparando su salida, que dicen está próxima, y preparando su campaña presidencial, que dicen algunas fuentes va a ser una realidad, pues no quiere cargar con ese gigantesco costal que sería no haber tomado una posición frente al tema de Nicolás Maduro y haber acompañado la ambigüedad cómplice del presidente. Sin embargo, yo no sé, Ricardo, porque probablemente sea demasiado poco y demasiado tarde. Es la situación en Venezuela, 8:32 minutos. Hay noticia desde Brasil, se cayó un puente moderno, una tragedia que deja al menos 2 personas muertas. Silvia. Sí, Ricardo, y una tragedia medioambiental además, porque se trata de un puente que había sido reformado, es un puente de los 60, pero que fue reformado y abierto al uso de los vehículos en el año 2002, por lo tanto tenía apenas 22 años, un puente moderno de arcos que se derrumbó en un sector donde había 4 camiones, había 2 motos y también 2 vehículos, y por lo tanto hay 2 personas muertas y 12 desaparecidos. El problema es que de los 4 camiones que cayeron, 2 de esos camiones llevaban ácido sulfúrico, por lo tanto no es posible bajar al río a buscar a la gente dentro de los vehículos, y también se ha suspendido el abastecimiento del agua. Este es el puente Juscelino Kubitschek, que une los estados de Maranhão y de Tocantins, y claro, lo que está ocurriendo es que se desplomó una de las vigas centrales del puente, es lo que ha dicho el Departamento Nacional de Infraestructura. Pero Ricardo, lo que llama mucho la atención es que este ha sido un fin de semana absolutamente trágico en Brasil. O sea, estamos contando de la caída de un puente con 2 muertos y 12 desaparecidos, pero también estuvimos contando también en Blue de cómo se cayó un avión y murieron 10 personas de una misma familia. Pero además de eso, en una carretera en Minas Gerais iba un autobús y delante iba un camión con carga. Se desprendió uno de los carros de carga, impactó contra el autobús y hay 41 personas muertas allí también en Brasil. Todas tragedias ocurridas justo en este fin de semana previo de Navidad, Ricardo. 8:34 minutos, Silvia, gracias. Hablamos ahora de decisiones judiciales contra una banda de apartamenteros, de ladrones de casas, conformada por colombianos en Galicia, en España. Enrique Rodríguez.
3 hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana, que como bien decías han pasado a prisión, han ingresado en prisión en las últimas horas después de haber sido detenidos este fin de semana. La Guardia Civil de la provincia de Orense, es decir, en Galicia, como bien señalabas, les atribuye 13 robos con fuerza en viviendas en distintos puntos de las provincias de Pontevedra y de Ourense. Entre ellos, algunos ocurridos en grandes localidades como Lalín o Carballiño, pero también está investigando, así lo cuenta el periódico El Faro de Vigo, la posibilidad de que estén implicados en más delitos. Los 3 hombres y la mujer, insisto, los 4 de nacionalidad colombiana, estaban alojadas en un piso de alquiler vacacional en la Gran Vía de Vigo, es decir, en la ciudad más importante de esas provincias, y han sido puestos a disposición judicial tras ser capturados tras una importante operación policial. En el piso donde se alojaban, un piso que tenían alquilado como si fueran turistas, se han encontrado numerosos efectos procedentes de los robos que habían realizado en varias viviendas. La justicia no solo les acusa de los robos, sino que también considera que serían parte de una organización criminal. También por eso han ingresado en prisión. Además, tenían documentación falsa y por eso se les acusa de falsificación de documento público. Ha sido una operación coordinada por la Guardia Civil y con las policías locales, y ahora lo que se está investigando, se está pidiendo a las personas que han sufrido robos que aporten información sobre esos robos, por si algunos robos que todavía no tenían autores pudieran ser endosados a esta banda de 4 colombianos que, como digo, han ingresado en prisión en las últimas horas, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos necesitamos tener un proyecto de vida coherente. Necesitamos vivir desde la armonía. Necesitamos ser confiables. Eso significa que la gente pueda saber a qué se atiene con nosotros, qué puede esperar de nosotros, que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones estén alineadas, formen un bloque claro, que no tengamos esas disociaciones que hacen no solo que cometamos grandes errores, sino que los demás no sepan cómo comportarse ante nosotros, no sepan qué esperar de nosotros. Hoy quiero invitarte a ser una persona íntegra, a definir cuáles son los valores que dicen tu vida, cuáles son los valores que sostienen tu opción fundamental. Hoy quiero invitarte a que tú reflexiones en torno a cómo estás relacionándote, cómo estás llevando adelante tu vida. Sin integridad no hay futuro. Sin integridad no hay buenas relaciones. Sin integridad hay un fracaso en todas nuestras dimensiones. Tú sabes. A un día de Navidad, el ELN decidió, en lo que ha llamado un gesto de paz, cesar las operaciones ofensivas contra la fuerza pública desde la medianoche de hoy hasta el 3 de enero de 2025. Con un cinismo que ya no sorprende, el grupo guerrillero aclaró que en ningún momento realiza operaciones que afecten a la población civil. Esto a pesar de que los hechos muestran lo contrario. En lo que va de este año se han registrado al menos 3 paros armados en Chocó, el último de ellos hace un mes. Cerca de 45.000 personas de 85 comunidades de la zona estuvieron incomunicadas por días, según la Defensoría del Pueblo. Eso, sin contar que mientras le anunciaban al país su famoso gesto de paz, atacaban con explosivos varias unidades del ejército en la vía que conecta Cúcuta con Tibú, en norte de Santander. El hecho dejó 4 militares heridos. Además, en la zona hubo enfrentamientos y en medio del fuego cruzado, otra vez la población civil a la que dicen no afectar. En Arauca, en lo que va corrido del año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado 151 secuestros y el reclutamiento de 42 menores de edad. Un gran número de... Felipe, ¿cómo le ha ido con el racionamiento de agua en Bogotá? Bien, ¿sabe? No, he aprendido a manejarlo bastante bien y la verdad, pues por lo menos en mi caso he tenido mucha conciencia de que no debo gastar más agua y entonces el baño es más corto, la lavada de dientes, echo el agua en un vasito, en fin, a mí me ha ido bien, pero pues soy consciente y entonces lo que antes eran baños de 10 minutos ahora son baños de 3, 4 minutos.
Claro, siempre hay buenas prácticas. Por ejemplo, poner un balde en la ducha, usted recicla el agua con la que se baña y puede servirle, por ejemplo, para el inodoro. Hay muchas prácticas, Felipe. Esa no la he hecho todavía. Esa puede funcionarle. Y hay varias. Acabo enredado con el balde y me voy de jeta. No, quién sabe. No. Déjeme, yo ahorro en otras cositas, como la lavadora llena y esas cosas. Pero bien, ahora, desde hoy hasta el 7 no hay, ¿no? Exactamente, no hay racionamiento. Pero ahora no de los que nos quedamos en Bogotá, que se pone absolutamente maravillosa en esta época. Ya después de mañana se pone estupenda para salir y todo. Pues nos quedemos ahorrando, ¿no? Porque Bogotá queda sola, tiene usted razón, Felipe. Es una maravilla Bogotá. En esta época, hasta el 6 de enero. ¿No le gusta ir a un centro comercial el 24 de diciembre a las 3 de la tarde? ¿Eso no existe la menor posibilidad. Mover? No existe la menor posibilidad. ¿Qué va? Le vamos a hacer falta. Nosotros los que venimos de otros lugares que Bogotá, le vamos a hacer falta a Bogotá. Sin nosotros, claro. Bogotá no es Bogotá. Mire, déjenos a los andinos aquí quieticos. Sí, ahora que los nos caribes trata tan mal, entonces, sí, perfecto, se puede quedar por allá lejos. Sí. 8:41. Bueno, el doctor Alfred Ballesteros es el director de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Ballesteros, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio. Le estoy interrumpiendo una reunión y sé que usted es un hombre puntual. Le ruego que me disculpe. ¿Cuáles son las expectativas, doctor Ballesteros, frente a esta suspensión del racionamiento de agua en Bogotá para evitar que cuando volvamos en enero tengamos el lío de que se aumenta la necesidad de racionar y de ahorrar agua? ¿Cuál es la expectativa frente a lo que está pasando y esta tregua que tenemos en el racionamiento de agua a los bogotanos? Bueno, lo que esperamos es que en todo caso, Ricardo, los bogotanos y los habitantes de la sabana mantengan las medidas de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico. Esos tipsitos que ustedes referían antes, que todos tenemos que convertirlos en hábitos permanentes, el baldecito en la ducha, obvio, sin irnos de cara contra el planeta, el ahorro en la lavadora, el ahorro en el lavaplatos, en los lavamanos, el recolectar aguas lluvias, porque en todo caso la situación de los embalses no es la que quisiéramos. Hoy tenemos el sistema Chingaza en un 48%, el agregado norte en un 55%, y ya el IDEAM nos dijo que esperamos temporada seca hasta el mes de marzo por lo menos. Es decir, que tenemos que prepararnos para los meses de enero y febrero, que históricamente han sido meses secos, pero con unos niveles de embalses que están por debajo de los promedios históricos de años normales. Entonces, es el llamado a que en estas 2 semanas, si bien no hay racionamiento, pero todos tenemos que ayudar a cuidar el recurso hídrico y seguir ahorrando agüita porque cada gota cuenta. Pues esas cifras nos dejan pensativos. Chingaza está en un 48% de su capacidad, el sistema norte en un 55%, con enero, febrero y marzo con una temporada seca más intensa de lo habitual. ¿Qué se debe hacer, doctor Ballesteros, después de esta pausa del racionamiento por parte de los bogotanos? Seguir con las medidas, pero ¿habría que tomar alguna decisión adicional en su opinión para evitar que estemos con mayores dificultades? Sí, Ricardo, nosotros llevamos ya 9 meses insistiendo en la adopción de una serie de medidas que desde la CAR ya se están ejecutando algunas, como el programa de almacenamiento de agua lluvia para la vida. Todos los hogares deberíamos tener un sistema de captación y almacenamiento de aguas lluvias, porque mire que aún en temporada seca, esta madrugada llovió en la sabana. Entonces podríamos haber aprovechado esos aguaceros para almacenar agua en los hogares y tener allí abastecimientos. Hay que estudiar también otras alternativas. Las aguas subterráneas. En la CAR con el departamento de Cundinamarca venimos también avanzando en un convenio para construir pozos profundos en algunos municipios de la sabana y no depender exclusivamente de los embalses. Tenemos que avanzar también en el reuso de aguas. Es posible que aquí Bogotá utilice una parte de las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre para usos por ahora diferentes al consumo humano, porque la norma hoy no lo permite. Podría permitirlo, el país también tiene que revisar eso, Ricardo, cómo hacemos lo que otros países están haciendo, y es aplicar la economía circular al recurso hídrico, volver a tratar las aguas grises, las aguas negras,
y dar la posibilidad de que sean utilizadas para consumo humano. Y estudiar también otros sistemas alternos de abastecimiento no se puede descartar. Pensar en nuevos embalses, pero por sobre todo, Ricardo, lo que hay que hacer es devolverle a los ecosistemas su capacidad, recuperar las microcuencas. Nosotros estamos trabajando con Naciones Unidas, vamos a trabajar también con la Agencia de Cooperación Inglesa, con la Agencia de Cooperación Alemana, porque la meta es recuperar microcuencas. Empezamos ya con una inversión de 103.000 millones para 300 microcuencas, y que es fundamentalmente es devolverle a los ecosistemas la capacidad abastecedora de recurso hídrico que ellos tenían y que la hemos perdido por muchas situaciones. No, pues es un tema de fondo, la situación de escasez de agua para los bogotanos y para todos los habitantes del área metropolitana. No es un asunto meramente coyuntural, y por eso quiero preguntarle, doctor Ballesteros, ¿le van a dar agua a Bogotá desde Tibitoc, por ejemplo, como medida de choque, como medida coyuntural? Claro, se la vamos a dar, Ricardo, pero lo que hay que entender es que el tema no es tanto el permiso, porque en una época de invierno tenemos ese 1.5 metros adicionales que pide el acueducto. El problema es qué hacemos en verano cuando el río se baje y los embalses se bajen y no tengamos el caudal. Por eso se la vamos a dar como una medida de corto plazo para superar la contingencia en el 2025, pero vamos a imponerle al acueducto unas medidas de compensación muy fuertes. Hay que comprar predios, hay que restaurarlos, hay que hacer esquemas de pago por servicios ambientales. Tenemos que trabajar en el corredor ecosistémico donde se genera el recurso hídrico, entre Huacheneque, donde nace el río Bogotá, hasta Chingaza y hasta Sumapaz, Guerrero, Guargua, Laguna Verde. Todos nuestros páramos hay que restaurarlos, hay que protegerlos, porque de lo contrario esto se nos va a volver el pan de cada día, y el racionamiento nos ayuda a ahorrar agua, nos ayuda a que los embalses no disminuyan sustancialmente, pero eso no es una solución en realidad, es una medida coyuntural, es un plan de contingencia, no es una solución. Claro, usted tiene razón en eso, de que es un plan de contingencia, pero entonces, doctor Ballesteros, ya de cara al 2025, ¿hasta cuándo iría este racionamiento, este plan de contingencia? ¿Cuándo los bogotanos podrían regresar a la normalidad en cuanto al tema del agua? Bueno, es muy difícil dar fechas porque no tenemos desafortunadamente una información de pronósticos y predicciones de mediano y largo plazo consistente. El IDEAN pues no la puede suministrar porque los escenarios de cambio climático a veces no se lo permiten, a veces también porque en el país adolecemos de la tecnología propia para hacer estas predicciones y estos pronósticos. Por lo pronto diríamos que el primer semestre nos tendríamos prácticamente que ir con las medidas por un tema de simple lógica, sin conocer pronósticos y predicciones, porque vamos a seguir estresando los embalses enero y febrero, considerando que entramos en temporada seca. Es decir, que vamos a recibir la temporada de lluvias que generalmente llega a mediados de marzo y se prolonga hasta mayo, con unos embalses estresados que van a tratar de recuperarse en esa temporada de lluvias. Pero si la temporada de lluvias no está por encima de los registros históricos, los niveles del embalse, ustedes han visto, suben muy poco. En temporada de lluvias, cada embalse sube unos pocos puntos y unos porcentajes muy pequeños, inferiores al 1% diario. O sea que en 2 meses de lluvia, ellos alcanzarían quizás a recuperar las condiciones que hoy tienen, pero difícilmente alcanzarían a llegar a unos niveles del 70 o el 80%, que serían los niveles de tranquilidad para reevaluar las medidas. Pero dependemos mucho de cuántas precipitaciones tengamos, cuál es el volumen de milímetros por metro cuadrado que vamos a recibir en las áreas aferentes a los embalses. Eso todavía hoy no lo podemos asegurar. Sobre todo porque nos habían prometido lluvias hasta mediados de diciembre y eso como que no pasó mucho, doctor Ballesteros, pero quisiera, para las personas que están preguntándose, estas restricciones, la normalidad temporal por cuenta de la Navidad, ¿es hasta extendible o extensible a las lavanderías, a los lavaderos de carro? ¿También a ellos se les levanta la restricción de agua? Bueno, el acueducto de Bogotá levantó, digamos, la restricción del suministro y del racionamiento en donde ellos prestan el servicio. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho un llamado a los municipios del territorio CAR a que implementen medidas de uso y ahorro eficiente de recurso hídrico, y nosotros desde la CAR sí hemos pedido que esa serie de actividades se restrinjan parcialmente y que tratemos de cuidar mucho el recurso hídrico, porque recordemos que nosotros no solo miramos Bogotá, sino todo nuestro territorio, que es más amplio, y hay municipios como los municipios
del Alto Magdalena, Girardot, Ricaurte o los municipios de Tequendama, Napoima y estos municipios que históricamente han tenido problemas de desabastecimiento y que ahora en vacaciones, si bien Bogotá se alivia un poco el consumo, en esos municipios se genera mucha presión porque todo el mundo se va a vacacionar allá. Entonces el llamado es a que allá se incrementen las medidas de ahorro porque si no, pues vamos a tener problemas más graves en 2 semanas. Pero esa es una buena reflexión. Si usted se va para Girardot o se va para Ricaurte, Cundinamarca o para esa zona de balnearios, llévese el esquema de ahorro de agua porque usted está trasladando el lío de Bogotá a las zonas en las que muchas personas, sobre todo de la capital del país, salen a descansar durante estos días. Doctor Ballesteros, hay que llevarse el baldecito, hay que llevarse el balde y ponerlo allá. Claro, y cuidar el agua también en Girardot y en esos municipios. Mire, me reportan que el nivel de Chingaza hoy es de 47.83%, baja ligeramente frente al reporte de ayer que era de 48.02, regresa al racionamiento el martes 7 de enero con el turno 5, pero quiero hacer una última pregunta, doctor Ballesteros, sobre los sistemas de captación de aguas lluvias, que usted nos dice serían una alternativa. En eso ha insistido el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se podría hacer en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en un edificio de apartamentos? ¿De qué manera podrían aprovecharse las aguas lluvias y qué tan útil sería? ¿Qué tanta agua pueden captar? Bueno, ahí hay 2 situaciones. Lo uno es las construcciones nuevas y lo otro las ya existentes. Nosotros hemos venido insistiendo que en las construcciones nuevas debe ser obligatorio tener sistemas de captación, almacenamiento y ojalá potabilización de aguas lluvias. No solo en el edificio como tal, sino que se pueden crear los sistemas de drenaje que hoy ya existen en algunas partes de la ciudad para que en las zonas verdes, por ejemplo, tengamos la posibilidad de recolectar y unos sumideros de agua lluvias que vayan a unos tanques de almacenamiento que puedan potabilizarse y que puedan utilizarse en los conjuntos, en obra nueva. Ahora, en la obra ya existente es un poco más complejo en algunas edificaciones. En las viviendas de 1 nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, no es tan difícil porque se puede colocar el sistema de canales. En la CAR lo hemos hecho desde hace 12 años en zonas urbanas y rurales, un sistema de canales y unos tanques de almacenamiento de 1.000, 2.000, 5.000 litros. Esto no es muy complejo. En los edificios se vuelve un poco más complejo, obviamente porque hay que revisar el tema estructural. En edificios de más de 5 niveles, pues se hace mucho más complejo todavía el tema, no es fácil hacerlo en las construcciones ya existentes, pero siempre habrá la posibilidad de que por lo menos en una parte de la edificación uno pueda tener un sistema de canales y un sistema de almacenamiento de aguas lluvias que capte miles de litros en las épocas de invierno y que por lo menos nos sirvan para el riego de jardines, para el lavado de fachadas, para el lavado de pisos, para lavar otra serie de elementos y le quitamos presión así a la red de acueducto. En cambio climático todo vale, todo ayuda y todos tenemos que contribuir. ¿Cuándo comenzaría a entrar el agua de Tibitoca a Bogotá, doctor Ballesteros? En este momento ellos están captando los 8 metros que tienen concesionados allá. Nosotros esperamos resolver en el mes de enero, a finales del mes de enero, la solicitud y esperamos que ya a partir de febrero puedan tener la captación adicional. Ahora, si tuviéramos una contingencia más grave y la necesitáramos antes, podríamos acelerar los tiempos y pensar que a mediados de enero. Por ahora, digamos que ellos están captando sin restricción lo que hoy el río permite captar de acuerdo al caudal que trae y a los volúmenes de las presas. Pues estaremos muy pendientes de esa entrada en vigencia de nueva porción, nuevo bloque de agua desde Tibitoc hacia la capital del país, luego de esta autorización que debe finiquitarse en las próximas semanas, como nos dice el director de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Alfred Ballesteros, muchas gracias y un feliz día, feliz Navidad. A usted, Ricardo, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio, una feliz Navidad y un año 2025 colmado de salud, bendiciones y respeto por el ambiente. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La verdad es que este atentado navideño en Alemania ha resultado
increíblemente extraño, mucho más extraño de lo esperado, porque no solamente se trataba de un médico, sino del el autor del atentado, sino de un psiquiatra. Es un hombre de 50 años y la verdad es que hasta ahora Alemania está buscando los motivos. El país continúa en shock. Ellos creían que habían tomado todas las medidas para evitar este tipo de atentados desde aquel hombre tunecino que en Berlín tomó un camión y mató a 13 personas. Bueno, ahora ha vuelto a ocurrir, ha sido en Magdeburgo, fue a la última hora del viernes, donde este hombre atravesó un mercado que estaba llenísimo de gente. Ahí mató a un niño de 9 años y otras 4 mujeres de entre 45 y 75 años, pero hubo también 200 heridos. Ahora ya sabemos cuál es su nombre. Se trata de Taleb al-Abdulmohsen, un hombre que había llegado en el año 2006 a Alemania. Ahora tiene 50 años, o sea, llevaba casi 2 décadas viviendo allí en Alemania, y lo que se sabe es que trabajaba en una clínica psiquiátrica atendiendo a delincuentes que estaban afectados por el uso de las drogas, en una ciudad apenas a media hora del lugar del atentado. Pero era un hombre que vivía su vida fundamentalmente en Internet, y desde ahí había mostrado que era... Felipe, estamos en época de Navidad, estamos en época de tranquilidad, de pausa, de reflexión. Sí. Pero no podemos dejar de lado algunas de las recientes peleas del presidente de la República, Gustavo Petro. Qué barbaridad. El fin de semana estuvo desatado el presidente de la República, pero desatado. Sí. Mire, y una de las peleas con mayor incidencia, Felipe, es la que tiene que ver con la economía, con el Banco de la República, porque hay otras peleas que al final terminan siendo accesorias, menores, pero esa pelea, porque el banco no bajó con tanta intensidad las tasas de interés, sí tiene diferentes lecturas y tiene varias interpretaciones. Sí, el caso de 2 peleas, digamos, económicas, porque peleó con los opositores, peleó con Uribe, peleó con Duque, peleó con bueno, en fin, eso no. Que fue la pelea que usted dice contra el Banco de la República por su decisión, por un lado, y la otra, el desapacible trino en contra de la ANDI. También, ¿no? Ah, que digo que enloquecieron los señores de la ANDI, dice. Claro, sí, de los señores de la ANDI. De la UPC, porque pidieron un aumento de la UPC que él considera que es inviable y que es imposible. Es la única manera, entre otras cosas, de salvar el precario sistema de salud, pero ese es otro tema. Sobre el Banco de la República, que bajó en 25 puntos básicos las tasas de interés, al gobierno no le gustó. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. La reducción que aprobó el Banco de la República para la tasa de interés fue de 25 puntos básicos, con lo que quedaría de 9,50%, siendo el 10º recorte que hace el emisor en lo corrido del 2024. Sin embargo, hay que tener presente que hubo una desaceleración en los recortes, ya que en los últimos 8 meses estos mismos fueron de 50 puntos básicos. La decisión que toma el Banco de la República es a causa de los riesgos por la revaluación del peso y las problemáticas presupuestarias que tiene el gobierno en este momento. Sin embargo, desde este mismo ven que el recorte debió ser mayor. El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, dice que la expectativa era alta y que es necesario seguir bajando la tasa de interés para beneficiar el crecimiento. Nosotros esperábamos una reducción muchísimo más importante en la tasa, dado que es clave para el crecimiento. Siempre aparece esta tensión entre crecimiento e inflación, pero el crecimiento es sumamente importante, pero también la dimensión distributiva de la tasa de interés. Este camino de disminución ha permitido que el crédito se empiece a reactivar mucho más. Entre tanto, desde el gobierno, el malestar no solamente fue por parte del ministro de Hacienda. El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo referencia a esto, afirmando que la reducción de 25 puntos básicos fue una decisión política que busca que la economía colombiana no crezca, por lo que esta misma sería sacrificada. Cierra además el trino asegurando que para el próximo año 2025, él como presidente buscará bajar aún más las tasas de interés. Por su parte, el Banco de la República mantiene su posición, asegurando que la caída de la tasa de interés debe ser
ser cuidadosa y que debe ser un proceso en el que se marque sostenible, más no que pueda ser reversible. Esto dijo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Para nosotros es muy importante que la caída en la tasa de interés sea sostenible y no vaya a ser flor de un día que tenga que revertirse después, porque el impacto sobre el crecimiento de algo que tiene que revertirse va a ser marginal. En cambio, el impacto de un proceso sostenido, continuo, como el que hemos venido trayendo, aun si en algún momento se percibe como lento, es un impacto que estamos viendo sobre el crecimiento, estamos viendo sobre el empleo. Y es que, Ricardo, esto sucede al mismo tiempo que el gobierno presentó el decreto del presupuesto general de la Nación por un monto de 523 billones de pesos, cifra que fue propuesta después de que se hundiera la ley de financiamiento. Esto, por supuesto, con la desfinanciación de los 12 billones de recaudo que planteaba la reforma tributaria, por lo cual el monto general quedaría de 511 billones. Es decir, los analistas dicen que hay que esperar el recaudo de la DIAN para el 2025. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, es cierto, diferentes aristas definitivas rumbo a la economía del 2025, Paola, pero el trino del presidente hace presuponer, él cree que hay una mala intención del Banco de la República, que es un ente técnico e independiente, por no haber bajado más fuertemente las tasas de interés. Y leo el trino: la reducción de 0,25 puntos de la tasa de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República es una decisión política. Allí está, pues obviamente descalificando la determinación del banco. Totalmente. Porque la descarta, dice que no es técnica sino política. Y agrega el presidente Petro: busca que la economía no crezca en el gobierno progresista y sacrifica la economía nacional y el pueblo de Colombia. El año entrante, aún así, buscaré que bajen las tasas de interés en el país. Y ligo eso, Paola, con una entrevista que dio recientemente el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara, donde dice que ellos están confiados porque el gobierno va a poner 2 nuevos codirectores del banco. Imagínese usted en lo que vamos. 2 de 5. Sí, exacto. Imagínese usted en lo que vamos, porque por un lado, pues